Él ha cambiado mi lamento en alabanza. Ha ceñido mi vida con su Santo Espíritu. Ha transformado el agua en vino. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Juan 2:1a. Él ha cambiado mi lamento en alabanza. Buenos días, los saludo hoy 26 de marzo, mes de renuevo. Ha transformado el agua en vino. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. El tema general, Juan capítulo 1. Hay vino celestial. Hay vino celestial. Ahora meditaremos en síntesis de la Biblia. Hay vino celestial. Hay vino celestial. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Les invito a que meditemos juntos en esta ocasión con el tema síntesis de la Biblia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta nueva oportunidad que nos das. Estamos delante de ti, Señor, dispuestos a recibir tu palabra, a recibir todo tu consejo. Necesitamos y deseamos ser impartidos de tu vida, Señor. Llénanos más y más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Abramos nuestras Biblias inicialmente en Juan capítulo 1. Y vamos a tratar de permanecer allí en Juan capítulo 1. Este es nuestro tercer domingo donde estamos meditando en este precioso capítulo 1 de Juan. Vimos en la primera ocasión el Verbo se hizo carne y hace 8 días, ¿se acuerdan el tema? Un tema que me gustó mucho, el plan de Dios. Vimos el plan de Dios allí en Juan capítulo 1, nos habla completico del plan de Dios. Hoy vamos a ver este tema, síntesis de la Biblia. Síntesis es una especie de resumen que toma varios aspectos que pueden estar dispersos, pero entonces los junta a modo de resumen. Y eso es lo que hace precisamente Juan en el capítulo 1. Vemos una síntesis, un resumen de toda la palabra de Dios. Ya hemos visto por Juan capítulo 1, en las dos prédicas anteriores, varias cosas que tienen que ver con el contenido de este capítulo. Recordemos, sobre todo hace 8 días vimos que se trata de vida y de edificación. Juan capítulo 1 trata de vida y edificación. Recuerden que nos dice que al principio era el Verbo y que en él, en el Verbo, estaba la vida. Pero así empieza, pero luego nos habla de una piedra, de una edificación, y nos muestra todo el plan de Dios. Así que se trata de vida y edificación. Toda la Biblia, de hecho, toda la Biblia se trata de vida y edificación. Toda la Biblia. El año pasado, cuando estuvimos explorando sobre todo Colosenses, vimos esta realidad. Lo vimos desde otro punto de vista, pero vamos a ver hoy que se trata igual de vida y edificación. Así que hoy vamos a hacer una síntesis de vida y edificación, una síntesis de la Biblia. Quiero que miremos dos aspectos, dos extremos. En el capítulo 1, los primeros 4 versículos dicen: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Este precioso capítulo empieza con esa frase en el principio, como lo vimos hace 15 días, y vimos que no se trata del mismo en el principio de Génesis 1. Génesis 1 nos habla del principio de los tiempos, nos habla del momento de la creación. En cambio, en el principio de Juan capítulo 1, verso 1, nos habla de la primera eternidad. Así que vemos cómo el capítulo 1 de Juan empieza en la primera eternidad. Desde antes no podía empezar. Así que en ese sentido, en el sentido del comienzo, el Evangelio de Juan, el capítulo 1 de Juan nos habla de la primera eternidad. Desde ahí arranca este
capítulo 1. Quiero que hagamos un paralelo con Génesis capítulo 1 y 2. Vamos por favor a darle una miradita a Génesis capítulo 1. En todo el capítulo 1 nos habla de las cosas que Dios iba haciendo por la palabra. Particularmente voy a leer el verso 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hace poquito, eso fue, princesa, de noche, estuvimos en una reunión muy linda donde Robert nos compartió la palabra de una manera muy especial acerca de esa parte de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El capítulo 1 de Juan nos habla de la eternidad, luego nos habla del verbo en quien estaba la vida y luego nos habla de la creación. Génesis capítulo 1 nos habla precisamente de la creación. En el capítulo 2 de Génesis, en los versículos 9 al 17, quiero leerlos. Génesis capítulo 2 versos 9 al 17 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates. Verso 15 al 17 sigue diciendo: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Así que tenemos aquí un paisaje muy completo. Tenemos la creación, tenemos al hombre, también tenemos unos ríos y también tenemos unos materiales mencionados allí. El que más recuerdo es el oro mencionado en el verso 12. Hay unos materiales. Luego también nos mencionan unos árboles, entre esos árboles uno muy importante, el árbol de la vida. Todo esto está más detallado aquí en Génesis, pero en Juan capítulo 1 nos hace una referencia acerca de esa creación, acerca no solamente desde el principio en el sentido de la eternidad, sino del principio como lo muestra Génesis capítulo 1 con la creación. Bueno, este es como el primer extremo que tenemos nosotros aquí en Juan capítulo 1, desde la eternidad. Ahora vamos a ver el otro extremo. El otro extremo está terminando el capítulo 1. Capítulo 1 de Juan, versos 49 al 51 dice: respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esta es la última parte del capítulo 1 de Juan y les digo, es otro extremo. Este extremo va hacia la eternidad futura. Así que Juan capítulo 1 empieza con la eternidad pasada y desemboca a la eternidad futura. Cuando está mencionando esas palabras del verso 51, vimos hace 8 días, el Señor Jesús está hablando con Natanael, está aludiendo al sueño de Jacob. Y el sueño de Jacob nos habla de una construcción que el Señor iba a hacer y va hasta la eternidad. Dice la palabra, el verso 51, de cierto os digo, de aquí adelante. Es desde ese momento en adelante, y ese adelante nos incluye la eternidad, cuando esa construcción que estuvimos viendo hace 8 días, esa edificación está completamente
terminada, la casa de Dios. Así que tenemos los dos extremos en Juan capítulo 1, desde la primera eternidad hasta la segunda eternidad. Allí podemos ya ver que realmente se trata de una síntesis de toda la Biblia, porque va desde la primera eternidad hasta la segunda eternidad. Y por supuesto, en medio de esos dos extremos hay otros elementos que son narrados en toda la palabra de Dios. Vamos a mirar de qué se tratan esos elementos. Pero antes quiero que miremos el paralelo de este segundo extremo de Juan capítulo 1 con Apocalipsis 21. En Apocalipsis 21 y en Apocalipsis 22. En ambos capítulos vamos a ver los dos primeros versículos. Apocalipsis capítulo 21, verso 1 y 2 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esa ya es la consumación, la parte final. Ese segundo extremo, señalado en los últimos versículos de Juan capítulo 1, nos está hablando de esta eternidad, ya en cielo nuevo y tierra nueva. En el capítulo siguiente, capítulo 22 de Apocalipsis, versos 1 y 2 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En Apocalipsis capítulo 21 vemos la ciudad, la nueva Jerusalén, ya terminada, y un poco más adelante, a la altura de los versículos 10 en adelante, 12, por ejemplo, se muestran los materiales que se usaron para la construcción. En Génesis capítulo 2 solamente unos materiales. En Apocalipsis capítulo 21 ya no solamente son unos materiales allí disponibles, como a veces en el local nos ha tocado ver que ahí está la grava, ahí está el cemento, ahí está la arena, pero eso no se queda todo el tiempo allí. Anoche que estuvimos en la actividad de Todo Generoso, programada por los jóvenes, nosotros pudimos ver que ya no estaban los ladrillos allí, ya no estaban los bloquelones allí, ya no estaba la arena, el cemento, el balastro, sino que ya vimos la construcción, ya vimos la edificación. Por estos días vimos también el piso ya puesto. Antes lo veíamos arrumado allí en pilas. Luego vamos a ver nuevamente otra vez material, otra vez va la incomodidad del polvo, del material, porque sigue la edificación, pero no siempre va a quedar allí. En Génesis capítulo 2 vemos unos materiales allí, unas piedras preciosas, vemos oro, vemos también un río. En Génesis capítulo 2, también en Génesis capítulo 2 vemos el árbol de la vida. En Apocalipsis 21 vemos los materiales, pero ya no ahí arrumados, sino ya como parte de la edificación que el Señor ha terminado. Y en el capítulo 22 vemos el río y vemos el árbol de vida. Así que de Génesis a Apocalipsis está mencionado, o hay una alusión de toda la Biblia en el capítulo 1 de Juan. Vamos por favor ahora sí nuevamente a Juan capítulo 1 y miremos lo que hay en medio de esos dos extremos, en medio de esas dos eternidades que están señaladas en Juan capítulo 1. Vamos a mirar algunos pasos claves. Uno de ellos está en el versículo número 3 que ya leí. Juan capítulo 1 verso 3 dice: todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí está hablando de la creación, las cosas que el Señor hizo. La palabra de Dios nos habla de la creación. Juan capítulo 1 nos habla después de la vida que estaba desde la eternidad, nos habla de una creación. Igual hace toda la palabra de Dios. Luego de esto, de la creación, vamos hasta el versículo 14. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí nos está hablando de la encarnación.
Así que en Juan capítulo 1 vemos la eternidad, la vida desde la eternidad, vemos la creación y luego vemos la encarnación de ese verbo, la encarnación de Dios. Dios se encarna, como lo vimos hace 8 días. Primero era necesario hacer la creación, hacer los vasos, los recipientes que luego iban a contener la vida. Por eso luego se menciona la vida después de la creación. Se menciona, pero no es que la vida venga después de la creación, sino que ya estaba desde la eternidad. Entonces tenemos la eternidad con la vida, luego la creación y luego ese verbo se hace carne. Tenemos la encarnación. Es muy importante ese asunto de la encarnación. Un poco más adelante voy a hacer un énfasis para que hagamos una comparación con la parte final de Juan capítulo 1, un énfasis sobre la importancia de la encarnación. Dios se hace hombre, según el verso 14. La Biblia nos habla de la encarnación, Juan capítulo 1 nos habla de la encarnación. Vamos un poco más adelante hasta el versículo número 29. En el verso 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí hay otro hecho muy importante que nos habla la Biblia. La Biblia no nos habla solamente que el Señor es eterno y que en Él estaba la vida y que por Él fueron hechas todas las cosas y que se encarnó, sino que también nos cuenta la palabra de Dios, nos dice que el Señor murió. Cuando se habla del Cordero, en el verso 29 se está haciendo una alusión a la muerte del Señor, una muerte de cruz. Una muerte de un Cordero es por la redención, como lo vimos hace 8 días, de acuerdo a lo que nos dice Éxodo capítulo 2, el Cordero Pascual, Cordero para la redención. Después del versículo 29 que nos habla de la crucifixión, cuando menciona el Cordero, vamos por favor al verso 32. En el verso 32 nos dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. El Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él, sobre el Cordero. Esa paloma que está representando el Espíritu Santo está hablándonos de un proceso más adelantado del Señor. El Señor no solamente estaba desde la eternidad y en Él estaba la vida y creó todas las cosas, o todas las cosas fueron creadas por Él y se encarnó y murió, sino que también resucitó. Y cuando el Señor Jesús resucita, como nos explica, como nos enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, en resurrección viene a ser el Espíritu vivificante. Y ya siendo Espíritu vivificante, como menciona este mismo Evangelio en el capítulo 20, fue impartido a los creyentes. Así que tenemos la historia de la Biblia aquí, tenemos la síntesis de la palabra de Dios, de toda la palabra de Dios en un solo capítulo, en el capítulo 1 de Juan. Ese versículo 32 entonces nos está hablando de la resurrección del Señor. En la muerte la vida es liberada y en la resurrección la vida del Señor es impartida a los creyentes. Esa impartición de vida a los creyentes es algo esencial. Como vimos hace 8 días, tiene varias etapas, porque mire que habla una palabra muy especial cuando se menciona la paloma, es que la paloma permanece. El asunto del Cordero es puntual, es un momento, pero el asunto de la paloma no es puntual, sino que es permanente, es día a día. El asunto del Cordero es el por fe que menciona el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, creo que verso 17. Pero el asunto de la paloma es el para fe que menciona Pablo en el mismo versículo. El asunto del Cordero es la primera parte de Romanos 5:10. El asunto de la paloma es la segunda parte de Romanos 5:10. El Cordero es la muerte y la paloma es vida en resurrección, porque es una vida después de la muerte. Esa vida permanece. El Señor Jesús en resurrección, o literal como lo dice el mismo apóstol Juan en su primera carta, en primera de Juan, habla de la unción, que es el Cristo, el ungido. Cristo en resurrección está en nosotros.
Él permanece en nosotros, haciendo varias cosas que mencionamos hace 8 días. La primera es regenerándonos, es decir, nos da una vida nueva, la vida divina viene a nosotros. No solamente eso, sino que viene otra etapa muy importante, y es la transformación. Y es una transformación que apunta a una meta que tiene Dios, que lo vimos hace 8 días, y es la edificación. Todo eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu vivificante en nosotros, Cristo resucitado en nosotros. Nos da vida, nos transforma y nos edifica. Estamos entonces a la altura del verso 32 y vamos al verso 42. El verso 42 de Juan 1 dice: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Allí vimos hace 8 días que se trata de la piedra. Pedro significa piedra, y piedra es un barro transformado. Él era Simón, un hombre de barro, pero iba a ser transformado en Pedro, en piedra. La transformación se da por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Nos regenera, pero también nos transforma, nos convierte en piedras que vamos a ser útiles para la edificación, que es mencionada en el verso 51. El verso 51 dice: y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, haciendo alusión al sueño de Jacob, donde él toma la piedra que tomó como almohada, la unge y declara: esta es Betel, es decir, esta es casa de Dios. Y la casa de Dios es edificada con piedras y tiene, como les dije inicialmente, su consumación en la Nueva Jerusalén, que está mencionada en Apocalipsis capítulo 21 y 22. Así que tenemos toda la Biblia en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 es la síntesis de toda la palabra de Dios. Quiero señalarles algo muy especial, ya casi para terminar. En Juan capítulo 1 podemos ver 2 partes. Bueno, realmente hice muchas divisiones. Podemos hacer muchas divisiones, pero particularmente 2 partes claves. La primera, entre el versículo 1 y el verso 18. Y quiero leer el verso 18 para que notemos cómo termina esa primera parte, esa primera sección. Dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esa expresión unigénito Hijo está diciéndonos que es hijo de quién? Hijo de Dios, sin lugar a duda. Ese unigénito Hijo equivale a decir Hijo de Dios. Así que en ese primer bloque tenemos al Hijo de Dios. El Hijo de Dios se está dando a conocer al Padre. Hijo de Dios. Y es importante que todos lo reconozcamos como hijos de Dios. Hay una fórmula, por así decirlo, que nos muestra el apóstol Pablo, y es reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando creemos que es el Hijo de Dios, entonces tenemos vida eterna. De tal manera que la expresión Hijo de Dios está relacionada con la vida. Eso es muy clave, muy determinante. No hijo de hombre, sino hijo de Dios. Para yo poder tener la vida, para tener la vida eterna, para poder tener la salvación, para nacer de nuevo, yo no tengo que creer que Jesús es el Hijo del hombre. Yo tengo que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, entonces tengo la vida. Tengo la vida. Esa es la primera sección que está en Juan capítulo 1, del verso 1 al 18. Hijo de Dios, yo tengo entonces la vida. Pero no termina allí. Usted puede notar que el capítulo 1 de Juan no tiene 18 versículos. Tiene muchos más versículos. De hecho, muchísimos más. Tiene 51. Todavía del verso 19 hasta el 51 es la parte más extensa del capítulo 1 de Juan. Y quiero ser enfático en esto, porque tristemente
en la mayoría del pueblo de Dios se considera como que el propósito del Señor es la vida. Hijo de Dios, entonces lo reconocemos como hijo de Dios y ya, punto final, nos ahorramos todos esos versículos. Pero el Señor, lejos de ahorrarse esos versículos, antes hizo más énfasis en esa segunda parte que en la primera. Yo creo que el Señor sabía que en nuestra debilidad nosotros íbamos a quedarnos con lo primero que agarramos, la vida eterna, y como es tan linda, y como es básico, y como lo esencial que una persona tiene que conocer es que es hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces, pero no nos podemos quedar en lo básico, porque tenemos que mirar cuál es el propósito de Dios. Y el propósito de Dios no es que tengamos vida eterna. Esto lo pueden editar y arreglarlo así como hacen las campañas políticas, pero lo vuelvo a decir. El propósito de Dios no es que tengamos vida eterna. Ese solamente es la primera parte del deseo del Señor. El propósito del Señor va algo más allá, y lo vimos hace 8 días. Cuando vimos que el plan de Dios no solamente es vida y edificación. También lo vimos cuando hablamos de Nicodemo. Cuando el Señor le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo, no terminó el tema allí. Cuando le explica finalmente que tiene que creer, Juan 3:16, creer para poder tener vida eterna y no ser condenado, no termina allí, sino que luego sigue más texto y viene la situación de Juan Bautista cuando escucha a sus discípulos diciendo: se nos está yendo la gente. Vean, nos abrieron una iglesia aquí al lado, se llama Jesús el Pastor de allá, y se nos está yendo toda la gente para allá. Se nos está yendo la gente para allá. Y Juan Bautista dice: no, tranquilo, yo estoy alegre por eso, yo estoy feliz. Lo que pasa es que les explica. Y recuerden que en el Evangelio de Juan encontramos alegorías. Entonces nos habla de una novia y de un novio, y yo solamente soy el amigo del novio. Todo eso es alegoría, lo tenemos que alegorizar, tenemos que mirar el significado de eso. No es que él era el novio de una muchacha y que Jesús había conseguido una novia, una peladita por ahí. No, es la iglesia. La gente que se le está yendo, esos discípulos que tenía Juan que se están yendo y ahora son discípulos de Jesús, esa es la iglesia, esa es la novia. Por eso él dice: es necesario que él crezca y yo. ¿Por qué está menguando? Porque se me están yendo los discípulos, se me está yendo la gente. La preocupación de los pastores cuando se nos va la gente, porque entonces ¿quién nos va a ofrendar? No, nosotros tenemos que tener la mirada en el propósito del Señor. ¿Qué es, Carol? Nosotros tenemos que estar enfocados en el propósito del Señor. No podemos poner una mirada en cosas tan bajas, sinceramente no, porque nos perdemos de la altura que el Señor tiene para todas las cosas. El Señor tiene mire capítulo 1, el diseño de Dios es un diseño altísimo. Nosotros no estamos puestos aquí para ir todos los días detrás de un pan y de una ropa y de un techo. Eso es muy bajo. De hecho, el Señor se ocupa de todo eso si nosotros nos enfocamos en lo alto, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. El Señor se encarga de las añadiduras, pero una vida enfocada en añadiduras es una vida muy baja. Y el Señor hizo toda una obra que vimos hace 8 días como para que nosotros estemos en esas. Tenemos que ser alumbrados y andar en ese diseño, en ese plan de Dios, en ese propósito del Señor. Así que Juan Bautista dice: no, estén tranquilos, yo estoy alegre, yo soy el amigo del novio, yo soy feliz que él tenga un novio, yo solamente soy el amigo y estoy feliz que él crezca. Eso está normal, así tiene que ser. Entonces ahí vemos en Juan capítulo 3 que el propósito del Señor no era darle vida eterna a Nicodemo, eso era parte, pero le dio vida eterna para que él no siguiera a Juan Bautista, es decir, no siguiera una religión, no siguiera al pastor X o Y, sino que siguiera a Jesús. Ya el Señor Jesús le va a mostrar, tiene que congregarse aquí y allá, eso es secundario, el Señor le va a mostrar eso, pero la persona tiene que ir a Jesús y ser parte de la iglesia. Ahora, no estoy diciendo que no importa dónde vaya, porque sí importa, la iglesia local sí importa. De hecho, el apóstol Juan, ese mismo apóstol Juan, nos revela en Apocalipsis, la primera gran revelación en Apocalipsis son las iglesias locales. Sin iglesia local
la iglesia universal se queda sin expresión, se queda sin dinámica. No hay manifestación de vida, no hay manifestación de vida, no hay manifestación de edificación, es decir, no hay vida y edificación si no hay iglesia local. En la iglesia local es que nosotros somos impartidos de vida, en la iglesia local es que nosotros disfrutamos de vida, es donde manifestamos vida, es donde somos edificados con la vida, es en las iglesias locales. Así que el Señor muestra ahí con Nicodemo ese propósito, que no es solamente la vida, sino la edificación, igual que en Juan capítulo 1, vida y edificación, igual que en toda la Biblia, vida y edificación. Yo quiero que tú tengas en cuenta eso. El Señor no solamente quería darte vida eterna, ya tienes vida eterna, gloria a Dios, te felicito, ahora tienes que seguir adelante. Es que por eso es que la paloma permanece, no solamente para darte vida, te va a transformar y te va a dar la edificación para que seas parte de la casa de Dios, una casa espiritual que luego va a tener ya el punto terminado como la Nueva Jerusalén. Eso es lo tuyo. Ahora tú te puedes escabullir, tú te puedes ir, los que están escuchando de pronto desde la casa y que han propuesto en su corazón, o el diablo los tiene enredados y no se congregan. Los invitamos acá a la casa de los hermanos Ramiro de Nacila los jueves y pueden venir y no lo hacen. Tienen un propósito o un engaño o una pesadez en cuanto a participar de esa comunión. De pronto ahora que tenemos local, de pronto se queden pegados en esa mala actitud. Es una pésima actitud que el Señor alumbra, el Señor la revela, el Señor la expone en Hebreos capítulo 10. Es muy mala actitud, esa costumbre de no congregarse, pero tal vez tú estás en esa y tú te estás escabullendo, y yo te quiero decir, haga su mejor intento por huirle al Señor, haga lo que más pueda. Lo animo, hasta le puedo dar estrategias para que huya de Dios, y le voy a decir, no lo va a conseguir, no lo va a conseguir. Es más, usted, de pronto yo le estoy hablando a alguien, yo creo a alguien que va a ver esto en el canal de YouTube después, tal vez usted esté en pecado, tal vez usted esté huyendo del Señor y está teniendo una vida terrible de malhechor, que usted mismo se sorprende, pareciera que no fuera hijo de Dios, pero lo es. Usted creyó en Cristo, tiene la vida, y usted no puede escapar del Señor. Tarde o temprano el Señor lo va a cautivar completamente y lo va a transformar en una piedra que será útil para la edificación. Te quiero decir, el Señor ya te vio a ti como parte de la Nueva Jerusalén, así tú te veas parte del lago de fuego. Si tú eres un hijo de Dios, tú estás delante de Dios, ya estás en la Nueva Jerusalén. Nosotros tenemos que pasar por un tiempo. Nosotros estamos en este intermedio de Juan capítulo 1, no estamos en los extremos, no estamos en la antigua, en la anterior eternidad, ni en la próxima eternidad, sino que estamos, o sea, no estamos en la anterior eternidad ni en la próxima eternidad, sino que estamos en medio, en el tiempo, en ese segmento entre las dos eternidades llamado tiempo. Ahí nos movemos nosotros, el Señor no. El Señor es el eterno yo soy. Él es el yo soy. Él no tiene ayer, Él no tiene hoy, Él no tiene mañana. Por eso nosotros hay un día muy especial que nos señala Hebreos capítulo 3 Hoy. Y es el día de hoy. Ahí donde coincidimos con el Señor, como Él es el eterno presente, el eterno yo soy. En cambio, ayer fui, entonces eso ya no vale para mí. Ayer, mañana voy a ser, y ni siquiera tengo la certeza. En cambio, hoy soy, y el Señor soy. Entonces hoy coincidimos con el Señor. Por eso es tan importante el día de hoy, porque hoy es que el Señor nos está hablando. Por eso no podemos endurecer nuestros corazones. Ese es un paréntesis que se me convirtió en corchete. Yo creo que alguien necesitaba escuchar que por más que trate de huir del Señor, no lo va a lograr. El Señor te va a transformar en un Pedro y vas a ser parte de una edificación y te vas a gozar de eso, vas a entenderlo, te vas a gozar, vas a hacer testimonio, vas a hacer una bendición y vas a glorificar el nombre del Señor. En Juan capítulo 1, del 1 al 18, entonces tenemos la primera parte de este evangelio que termina con
Hijo de Dios, con la declaración de que el Señor es el Hijo de Dios. Pero tenemos un bloque más grande, les decía, que está entre el 19 y el 51. Todo ese bloque grandote, ¿cómo termina? Miremos el verso 51 para saber cómo termina. Dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquí termina como Hijo del Hombre. Sinceramente, Juan capítulo 1 es maravilloso, es una exageración de la hermosura. Miren lo lindo que es una persona como el apóstol Juan. Tiene que ser una persona muy hermosa, muy preciosa, que el Señor lo llenó, lo impregnó de vida, fue tan conformado con el deseo del Señor, que en 51 versículos nos hace la síntesis de toda la Biblia. O sea, ¿cómo hizo? Y mire las palabras: paloma, cordero, luz. ¿Qué es eso? O sea, tan fácil, pero a la vez tan impresionantemente profundo, que nosotros podemos entender. Paloma, sí, pues un pajarito así, eso lo podemos entender, pero el significado podemos tener idea, pero creo que no lo vamos a poder entender hasta que estemos cara a cara con el Señor. Tan profundo, con unas palabras tan sencillas, tiene que ser que ha sido conformado. Nosotros tenemos que ser conformados al Señor, tenemos que ser impregnados de la vida del Señor, de tal manera que cuando hablemos no confundamos las personas, sino que las orientemos con palabras sencillas que ellas pueden captar, y el Señor les va revelando gradualmente hasta que lleguen a una dimensión de lo que realmente han recibido de la palabra de Dios. Así era Juan, precioso. El primer bloque termina en el verso 18 como Hijo de Dios. El segundo bloque termina en el verso 51 como Hijo del Hombre. Jesús es el Hijo del Hombre. Para nosotros tener la vida necesitamos reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Así que Hijo de Dios está relacionado con vida. Así que uno de los temas de toda la palabra de Dios es: Jesús es el Hijo de Dios. Pero no es el único tema. De hecho, en el tema que el Señor enfatizó más es en el Hijo del Hombre. Nosotros, para poder tener vida, necesitamos reconocer que Jesús es Hijo de Dios. Pero nosotros, para ser edificados, necesitamos reconocer que Jesús es Hijo del Hombre. Y aquí prácticamente es que empieza la prédica del día de hoy, después de este breve preámbulo. Jesús es el Hijo del Hombre. Eso está relacionado, obviamente, usted lo mira a la carrera. La primera parte es vida, la segunda parte, el sueño de Jacob, edificación. Y si recordamos la prédica de hace 8 días, pues más podemos decir, claro, esta es vida y esta es edificación. Jesús como el Hijo del Hombre es la clave para la edificación. Así que tenemos vida y edificación, tenemos Hijo de Dios y tenemos Hijo del Hombre. Jesús, Hijo de Dios desde la eternidad. En la eternidad anterior no era Hijo del Hombre, solamente era Hijo de Dios. Sin embargo, en la próxima eternidad va a ser Hijo de Dios y va a ser Hijo del Hombre. Wow, esto no es pequeño. Esto es algo tremendo. No es el mismo Jesús, no quedó igualito como estaba en la eternidad pasada. Ahora tiene algo más. Él fue procesado, como ese pan procesado que hablamos con JCP en el 2020, lo del sándwich que hicimos. Fue procesado el Señor. ¿Cómo fue procesado? Es que ese verbo en el que estaba la vida desde la eternidad, por el que fue hecho todas las cosas, se hizo carne y murió y resucitó. De hecho, también ascendió, y ahora se imparte a nosotros, se imparte a los creyentes. Fue procesado. En la segunda eternidad seguirá siendo Hijo de Dios, pero también Hijo del Hombre. Es muy importante que nosotros reconozcamos al Señor Jesús como Hijo de Dios para tener vida.
pero tenemos que reconocerlo como hijo del hombre para ser edificados. Quiero señalarles, recordarles esto. Cuando los demonios se sometían a la presencia del Señor Jesús, ¿recuerdan? Sí. Huían, pero el Señor estaba allí, venían y se postraban. No tenía que ir detrás de ellos a capturarlos, sino que venían y se postraban, se rendían. Ellos, cuando se atrevían a hablarle al Señor, ¿recuerdan cómo se expresaban de Él? ¿Cómo se referían a Jesús? Le decían, eres hijo de Dios. Los demonios, como nos enseñó el pastor Ariel hace muchísimos años, Dios mío, eso fue en el año, pastor Ariel nos enseñó eso en el año 1991, que los demonios reconocen a Jesús como hijo de Dios, pero no hay demonio que sea capaz de decir que Jesús es hijo del hombre. No hay demonio. ¿Por qué? Porque en el diseño de Dios, en el plan de Dios, está que Satanás sea vencido no por el Hijo de Dios, sino por el Hijo del hombre, que Satanás sea vencido por el hombre, porque Dios no va a bajarse a un nivel de diablo para pelear con él. Para eso tiene un administrador, para eso tiene un guerrero que es la iglesia. El Señor tiene un guerrero que es la iglesia, eso nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, es el hombre, el nuevo hombre es el que tiene que pelear con el diablo y vencerlo. Por eso es que en Apocalipsis 12 nos habla del hijo Aarón, es el hijo Aarón, y algunos siguen diciendo que ese hijo Aarón es Jesús, pero si vemos en Apocalipsis 12 vemos que no es, sino que es el hombre que va a vencer. Ahora, por supuesto que es el hombre con el Señor Jesús, no es solamente un cuerpo, es cabeza y cuerpo, que vencen, que son arrebatados al trono y literalmente Satanás tiene que salir de allí, ya no hay espacio para él allí. Así que para la edificación se requiere Jesús como hijo del hombre, no como hijo de Dios, sino como hijo del hombre. Cuando Satanás le pone la tentación al Señor Jesús en el desierto, la primera vez que fue a buscarlo, dijo, si tú eres hijo de Dios, me he hecho tramposo, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero el Señor, yo creo que el Señor hizo como el muñequito de WhatsApp, puso la mano allí y dice, no, este no está en idilio. Pero era la respuesta que le tengo ahí, sacó su as bajo la manga y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, es el hombre que lo está venciendo allí, es el hombre, no es el Hijo de Dios, es el hombre que lo está venciendo. Así que para la guerra espiritual, para vencer al enemigo, para la edificación se requiere el Hijo del hombre. El Hijo del hombre es la esencia de la edificación. Hay un concepto muy tremendo que de pronto es difícil de entender, que el Evangelio de Juan lo dice una y otra vez, y es nosotros en Cristo y Cristo en nosotros, como en Juan 15 sobre todo, que dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Entonces dice, permanecéis en mí y yo en vosotros. Nosotros en él y él en nosotros. Es como un poquito rarito, pero en Juan 1 se resuelve eso. ¿Qué fue lo primero que sucedió? Que el verbo era desde el principio y en él estaba la vida, pero ¿qué tenía que ver con el hombre? Casi nada, porque Dios era Dios y el hombre era hombre, separados completamente. Pero el verso 14 nos dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, literalmente se vistió de carne. Entonces Dios viene al hombre, en la encarnación Dios viene al hombre. Luego nosotros vemos en Juan capítulo 14 que el Señor se va y viene, el Señor se va en la muerte y viene en resurrección, va y viene,
¿Y para qué va y viene? Cuando el Señor, lo vimos en octubre del año 2020, en la resurrección, el Señor literalmente entra en gloria. Sí. Es decir, entra en la presencia del Padre. Entonces, en la encarnación, Dios viene al hombre. En la muerte y resurrección, el hombre va a Dios, por favor. Todo esto es Juan capítulo 1. Todo esto es Juan capítulo 1. Si nosotros pudiéramos entender Juan capítulo 1, podemos entender la Biblia. Pero si no entendemos algo de Juan capítulo 1, va a haber algo de la Biblia que no vamos a entender. Dios viene al hombre, esa es la encarnación. El hombre va a Dios, esa es la resurrección. En resurrección Él entra en gloria. Por eso en Juan capítulo 14, el Señor insiste que quiere que los creyentes, que los hijos de Dios estemos donde Él va a estar. ¿Y dónde iba a estar Él? En el Padre. Si no vemos la palabra de Dios, entonces vamos a repetir como loritos, en el cielo. Pero si vemos la palabra de Dios, vamos a decir en el Padre. ¿Para dónde iba Jesús? Al Padre. Ustedes saben para dónde voy y saben el camino. Y lo dijo, no sabemos ni lo uno ni lo otro. Él les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y les dijo que Él era el camino y que el destino era el Padre. Y ahí donde iba a estar Jesús, Él quiere que nosotros estemos. ¿Cómo podemos nosotros estar en el Padre hoy en día? Gracias a que Él no solamente es hijo de Dios, sino que es hijo del hombre. Gracias a que no solamente Dios vino al hombre, sino que el hombre fue a Dios. Así que nosotros en Cristo vamos a Dios. ¿Y dónde se manifiesta esa realidad? ¿Dónde tenemos la experiencia de estar en el Padre? En la vida de iglesia, en la casa del Padre, porque cada uno de nosotros, conforme a Juan capítulo 14, verso 2 y verso 23, cada uno de nosotros somos moradas, muchas moradas en la casa del Padre. Nosotros entonces ahora estamos en Dios. Primero Dios vino a nosotros y ahora nosotros estamos en Dios. Por eso dice Juan una y otra vez, nosotros en Él y Él en nosotros. El apóstol Pablo también nos habla de lo mismo. La Biblia nos habla de lo mismo. Hay una morada que el Señor está persiguiendo, el edificio. La edificación es la meta realmente de Dios, no la vida. La vida es la materia prima para la meta que es la edificación. ¿Con qué se va a edificar esa casa? Con piedras. Y las piedras son personas que antes eran de barro, pero fueron transformadas. ¿Y quién los transformó? Dios por medio de su Espíritu Santo. Así que la Nueva Jerusalén está formada por un poco de moradas, un poco de piedras, pero esas piedras a la vez dentro ya tienen a Dios, que los ha transformado. Y allí en esa morada va a vivir Dios. Por eso nosotros vivimos en Él y Él vive en nosotros. Hay una cohabitación. Esa es la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén es lo máximo, la consumación. Hoy disfrutamos anticipos como esta reunión y otras, pero en la Nueva Jerusalén vamos a tener el todo. Bueno, para terminar, quiero mencionarles dos cosas. Una experiencia práctica. Una experiencia práctica fue la de Natanael. En los versos, el verso 49 dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael lo conoció como el Hijo de Dios, básico. ¿Qué implica para Natanael eso? Que ahora ya puede tener vida, porque Hijo de Dios va relacionado con vida. Pero luego le dice en el verso 51, el Señor le dice a Natanael, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Para qué es esto? Para la edificación, para que Natanael sea transformado y sea parte de la edificación. Hijo de Dios, Hijo del Hombre. Esa es una experiencia puntual. Esa misma experiencia puntual de Natanael tenemos que tenerla todos nosotros. Experimentar al Señor como Hijo de Dios para tener vida, pero experimentarlo como Hijo del Hombre para ser transformados y ser edificados.
La esencia de la vida es Jesús, Hijo de Dios. La esencia de la edificación es Jesús, Hijo del Hombre. Y lo otro que les quiero decir es, se los compartí a los hombres en estos días, en Mateo capítulo 4, en Mateo capítulo 4, cuando el Señor está predicando, después de la predicación de Juan Bautista fue encarcelado, y ahora es Jesús que está predicando exactamente igual que Juan Bautista. Juan capítulo 4 dice el verso 18: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. O sea que Pedro y Andrés están echando las redes, pescadores. Versos 20 al 22: ellos entonces, dejando al instante la red, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y su padre, le siguieron. Así que habían dos hermanitos, Andrés y Pedro, que estaban tirando las redes. Ellos eran pescadores. Pero habían otros dos hermanitos que también estaban ocupados con las redes, pero no tirándolas, sino remendándolas. ¿Quiénes eran esos? Eran Juan y Jacobo. Juan, el mismo del Evangelio de Juan que estamos mirando este mes. Pedro, sabemos que realmente echaba las redes, lo vemos en Hechos capítulo 2 echando las redes para coger muchos peces entre los judíos, y eran ahora parte de la iglesia. Y en Hechos capítulo 10 lo vemos nuevamente echando las redes para coger muchos gentiles que eran parte ahora de la iglesia. Pero a Juan no lo vemos en esas, a Juan no lo vemos echando las redes, pero sí lo vemos remendando las redes. El ministerio de ambos, de Pedro y Juan, sí, Juan también participaba de la pesca, pero hay una parte puntual de la pesca que tiene que ver con remendar las redes. Las redes son el evangelio que se echa para coger las personas. Esas redes se habían rasgado, tenían rotos, y era necesario que se remendaran. ¿Cuáles son los rotos? ¿Cuáles son las rasgaduras de esas redes? Son las falsas doctrinas. Hay muchas falsas doctrinas que se han metido a la iglesia, y Juan empieza remendando las redes. Por eso usted nota que el que nos habla de vida es Juan, y el que empieza hablando firme acerca de la divinidad del Señor Jesús es Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y es el que nos dice en primera de Juan que el que niega eso es el anticristo. Y no solamente eso, sino que el que niega que el Señor vino en carne es anticristo. Entonces Juan empieza a remendar las redes, a corregir esos asuntos que se han metido de falsa doctrina al interior de la iglesia, las remienda. Esto hace, queridos hermanos, que sea tan esencial para nosotros recibir de primera mano beneficio propio meditando en el Evangelio de Juan, pero también usándolo para nuestros familiares, nuestros amigos, conocidos y demás personas, porque a la vez que le estamos hablando para que conozcan al Señor, estamos de una vez utilizando o apoyándonos en un ministerio remendador, porque hoy en día hay muchas doctrinas que no son conforme a la palabra de Dios. Por eso es que nosotros vemos la ubicación de los escritos de Juan de una manera muy especial. ¿El último evangelio cuál es? El de Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y entre las epístolas, entre las cartas generales, salvo por Judas, que tiene un solo capítulo, está primera, segunda y tercera de Juan. Y el último libro del Nuevo Testamento y de la Biblia, también escrito por Juan. Juan tiene como la palabra final. ¿Por qué? Porque tiene que ir remendando todas las rasgaduras que encuentre en la red. Les animo, queridos hermanos, a sacar provecho, a disfrutar el Evangelio de Juan, a aprenderlo, a vivirlo,
a compartirlo con otros. Les animo que cuando compartamos con otras personas nos apoyemos en la vida y en la edificación. Es importante conocer la palabra, es importante conocer las enseñanzas, las doctrinas, pero es más importante conocer la vida. Y es más importante estar en el plan de edificación del Señor. Cuando conocemos la vida podemos hablar fácilmente, espontáneamente de la vida. Cuando estamos en edificación podemos hablar espontáneamente de edificación. El tema de la Biblia es vida y edificación. El tema de Juan es vida y edificación. El tema de Juan capítulo 1 es vida y edificación. Juan capítulo 1 es la síntesis de la Biblia. Oremos para terminar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias por este precioso capítulo 1 de Juan. Gracias por toda la palabra. Ayúdenos, Señor, a enfocarnos en tu deseo, en vida y edificación. Ayúdenos, Señor, a sacar provecho, a nutrirnos, Señor, con tu vida y a llevar esta vida a otras personas. Gracias, Señor, por tu bendición para todos los que reciban esta palabra, los que están aquí presentes, los que van a recibir luego en nuestro canal esta palabra, Señor. Gracias, y a ti, solamente a ti, toda gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Amén.